Jacobo Greenberg Silverbaum, El doble. Capítulo 8. La inexistencia del azar y la duración del presente. La inexistencia del azar implica que los acontecimientos se encuentran formando un patrón o trama, en el cual cada evento tiene lugar y se relaciona con el resto en una forma lógica y predecible. Si cada colapso de la función de onda fuera representada como la intersección de dos hilos en un tejido, y cada línea del mundo como el trayecto de un hilo en el mismo tejido, los patrones de inexistencia del azar formarían una tela maravillosamente intrincada y compleja. La posibilidad de percibir y tener conciencia de uno o varios colapsos de la función de onda, de uno o de varios hilos, de una porción o de un tejido en su conjunto, dependen de la distancia del observador con respecto a la tela. Esta distancia, en términos reales, está dada por dos factores. Por un lado, la duración del presente del sujeto de la experiencia, y por el otro, el nivel de unificación de su conciencia dentro de la cadena de inclusión. Revisaré con detalle estos dos factores y sus relaciones con la inexistencia del azar. La duración del presente de una función perceptual es el tiempo necesario para activar un percepto completo y con la suficiente densidad informacional. A su vez, la creación del precepto depende de la activación de un campo neuronal de la sinergia suficiente como para establecer una interacción congruente con un orbital de la conciencia. Por ejemplo, como vimos en el capítulo 2, en condiciones normales, el ser humano requiere de 50 milisegundos para activar una imagen visual. Por lo tanto, la duración del presente de esta imagen es el tiempo suficiente para crearla, es decir, 50 milisegundos. Todo lo que acontezca en esta duración del presente aparece como unificado en el patrón atemporal de la imagen. Así, todos los movimientos electrónicos, las relaciones moleculares, los cambios en la disposición y arreglo geométrico de los objetos aparece como un cuadro perceptual único e inmóvil. La sucesión de cuadros perceptuales y que los une el pegamento de la realidad en la terminología de Don Juan se presentan como el mundo visual cotidiano y dinámico para el sujeto de la experiencia. En un tan breve lapso de tiempo como 50 milisegundos, la urdimbre de relaciones observables apenas si alcanza un estrecho y diminuto rango, equivalente a una observación muy próxima de la tela de las líneas del mundo. Si la duración del presente aumentara y en lugar de 50 milisegundos fuese de 50 minutos, un cuadro perceptual atemporal contendría todas las relaciones entre eventos ocurridos en esos 50 minutos, equivalentes a una visión más amplia de la tela de la inexistencia del azar, como si el sujeto se hubiese alejado de la misma. Un efecto similar se produce al modificar el nivel de la conciencia del sujeto durante la meditación autoalusiva. En este caso, se produce una unificación informacional, pero en un eje perpendicular al del tiempo, en la dimensión de la conciencia y en su territorio. Por ejemplo, supongamos que un sujeto es capaz de autoaludir su imagen corporal, contemplándola desde una zona de observación transcorporal. Desde su perspectiva, todos los acontecimientos corporales se encuentran incluidos en su observación en un cuadro consciente unificado, similar a los cuadros perceptuales referidos anteriormente. En un siguiente nivel de autoalusión, el sujeto del ejemplo podría contemplar sus procesos de pensamiento desde un nivel que los incluya, siguiendo el eje del observador. En cada instancia de autoalusión, el panorama contemplado se engrandecerá, equivaliendo a una observación de mayores dimensiones de la tela de las líneas del mundo. En ambos casos, el del incremento en la duración del presente y en la activación de niveles autoalusivos de mayor poder, el sujeto de la experiencia sería capaz de contemplar el pasado, presente y futuro de los acontecimientos contenidos en un mismo cuadro perceptual y de conciencia
Un sujeto así sería un profeta, demostrando una capacidad de predicción sostenida en la inexistencia del azar. La interacción de dos sujetos, uno de ellos funcionando en una duración del presente expandido y en autoalusión, y el otro funcionando en una duración del presente normal, tendría como consecuencia que el primero viviera el futuro del segundo en su presente y que pudiese predecir su conducta. Puesto que el doble se encuentra en la posición autoalusiva por antonomasia, es entendible que los chamanes que han logrado activarlo pueden predecir eventos. Tales son los casos de Don Panchito de Yucatán, Don Rajpech de Yucatán y de muchos otros grandes chamanes. Ahora bien, es necesario distinguir entre la inexistencia del azar en sí misma y la observación de ella. La inexistencia del azar no depende de su observación, puesto que se rige por leyes propias. Sin embargo, el observador definitivamente influye en los patrones de la inexistencia del azar. Cualquier observación de un evento o de las relaciones entre estos modifica a aquel y a estas. Mientras mayor es el poder de observación, es decir, mientras más cercano esté el sujeto de la observación al observador, mayor será su influencia. Sin embargo, al mismo tiempo, menor será su deseo de influir en los acontecimientos. Esto es así, porque quien autoalude no se puede identificar con ningún contenido concreto de su experiencia, sino únicamente con el observador. Las leyes intrínsecas a los patrones de inexistencia del azar serán analizados en el siguiente capítulo.